Buenos días, seguimos con el orden previsto, una nueva mesa redonda, en este caso titulada El papel de las organizaciones verificadoras de información durante la pandemia. Bueno, en primer lugar me gustaría dar las gracias a las organizadoras, a Carolina y a Paula por la iniciativa llevada a cabo, compleja porque no es, aunque esta siempre será la casa de Carolina, es la distancia. Estas gestiones suelen ser un poquito más complicadas y bueno, vaya por delante mi agradecimiento no solamente por la organización, sino por la integración, ¿no? el que haya demostrado que es una experta en creación de redes y que distintos proyectos y grupos podamos estar contemplados dentro de estas jornadas y que además se celebren en un espacio como este, en la Facultad de Medicina. Creo que es prueba de esa apuesta que siempre ha tenido Carolina por la transferencia, por la transversalidad y por su aprecio hacia el periodismo científico y la rigurosidad también académica. Por lo tanto, creo que es el mejor sitio donde podíamos estar, al margen de, evidentemente, por el tema pandemia, ¿no? Seguimos, por lo tanto, con más reflexiones y en esta ocasión considerando la mirada de uno de los actores fundamentales de esa pandemia, uno de los actores más activos, que en apenas unas horas tuvieron que transformar sus rutinas y adaptarse a un contexto para el que nunca antes habían sido formados, ¿no? Y especialmente también desde la mirada de los verificadores que se enfrentaron pues, a un momento también histórico, porque nunca antes habían circulado tantos bulos como durante esos meses de confinamiento y los que siguieron durante esa pandemia. Ayer además es una jornada hoy también clave porque ayer se celebraba el patrón de los periodistas, San Francisco de Sales, aunque también comentaron aquí que era San Francisco de Asís, el patrón de la educación, lo comentó alguien, y no sé si es exactamente el mismo día o simplemente es próximo, pero bueno, la cuestión es que de una forma u otra estamos todos ligados a la formación también los periodistas y por lo tanto creo que en una jornada como hoy pues es también un momento perfecto para reflexionar, como ya empezamos ayer, a pensar cómo podemos seguir ofreciendo contenidos rigurosos de calidad y cómo podemos seguir prestando un servicio útil a la sociedad. Pero también es un momento clave para hacernos preguntas, hacer autocrítica y creo que la sesión de hoy va a ser muy enriquecedora en este sentido. Me acompañan hoy Igor Ibars de Brasil, también María Sánchez y Antonio Méndez, ambos compañeros de la Universidad de Málaga, y desde la academia en los últimos años, precisamente desde que empezó la pandemia, se ha producido un gran volumen de investigaciones relacionadas con la desinformación y con la pandemia. Digamos que yo creo que los niveles productivos no han tenido precedentes en este sentido y muchos de los resultados de estas investigaciones han dado también grandes titulares por muchos de nosotros conocidos, y para calentar un poco motores voy a lanzar algunos de estos resultados, ¿no? Durante la primera semana de confinamiento se produjo un récord de consumo informativo, fue histórico. Los españoles vieron en televisión 325 minutos diarios y el 78% reconoció que se informaba con más frecuencia que antes de la pandemia. También se supo que las mentiras tienen un 70% más de posibilidades de ser virales que los contenidos reales. Los medios españoles publicaron en los primeros 3 meses de pandemia 11.000 noticias sobre COVID
y desinformación, ¿de acuerdo? No solo sobre COVID, sino ese binomio COVID y desinformación. Y también resulta curioso en este contexto, según una encuesta que hizo un colega nuestro, Pere Masip, que solo el 10% de los españoles conocía a los fact-checkers durante la pandemia. ¿Vale? Por lo tanto, creo que es interesante como punto de partida y ligado con la sesión de hoy tener este dato, porque hablando con colegas fact-checkers como Clara de Maldita, decía que a pesar de ese desconocimiento que había surgido según estas investigaciones, cada día recibían entre 200 y 300 peticiones de verificación de contenidos durante la pandemia. ¿Vale? Estoy segura que nuestros invitados de hoy van a incrementar esta lista de titulares con otros datos, así que en primer lugar me gustaría darle la palabra a Igor Valls, investigador postdoctoral del Instituto Osvaldo Cruz e investigador del Instituto Nacional de Comunicación Pública de Ciencia y Tecnología en Brasil, aunque también ha tenido experiencia docente en la Universidad Federal Fluminense y en la Universidad del Estado de Río de Janeiro. En 2019 obtuvo el grado de doctor en comunicación analizando la innovación periodística en Brasil y actualmente ha dirigido su interés a intentar comprender el impacto que la infodemia y la desinformación en salud y la ciencia posee en las conversaciones públicas que versan sobre COVID en las redes sociales. Así que bienvenido, Igor, si tienes la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Peço desculpas pela minha fala em português, mas vou tentar falar bem devagar, eu acho que a gente vai conseguir se compreender bem. Muito obrigado pelo convite, agradeço a possibilidade de vir até aqui e encontrá-los pessoalmente, depois de tantos eventos online, poder trocar pessoalmente e conversarmos pessoalmente, eu acho que é uma oportunidade muito enriquecedora. Atualmente, eu trabalho no Instituto Nacional de Comunicação Pública da Ciência e Tecnologia, junto com a professora Luísa Massarani, junto com demais colegas. E o nosso principal foco de pesquisa hoje é tentar compreender como a vacinação é reconhecida e é debatida nas redes sociais pelos brasileiros, né? Com foco em tentar compreender qual é o papel da infodemia, qual é o papel da desinformação nesse debate público. E uma das faces do nosso trabalho é justamente compreender como se caracterizam, como se dá a dinâmica da desinformação, das fake news hoje no nosso cenário. E o nosso interesse, na verdade, nessa pesquisa que eu venho apresentar hoje, é justamente tentar compreender como é que um fenômeno global, como a desinformação, especialmente dentro do contexto da pandemia, vai se caracterizar localmente. Como é que ele vai se relacionar com os cenários sociopolíticos em diferentes lugares do espaço ibero-americano. A princípio, a gente analisou o espaço aqui da Espanha, Portugal e do Brasil, mas nosso interesse é expandir e tentar compreender as diferenças e semelhanças entre as formas como a desinformação vai se manifestar nesses espaços nacionais. Eu queria começar falando apenas para dar um contexto. O fact-checking no Brasil, ele se popularizou a partir da década de 2010, especialmente dentro do período eleitoral. Em 2014, a gente teve eleições presidenciais em que já se observou um crescimento significativo da desinformação, mas foi a partir de 2018 em que a desinformação se tornou, de fato, uma estratégia política, tanto que foi em 2018 que o presidente Jair Bolsonaro foi eleito presidente do Brasil, que a gente observou realmente um esforço maior e mais coordenado no Brasil de iniciativas de fact-checking. Tanto que em 2018 nós tivemos o projeto Comprova, que foi uma iniciativa do First Draft, que conseguiu unir no Brasil mais de 40 veículos de diferentes portes. Tivemos desde emissoras públicas, emissoras privadas, veículos impressos, que se uniram em um mesmo projeto para checar
esse volume sem precedente de desinformação que estava circulando, não só nas redes sociais, mas em outros também espaços. Mas no Brasil, especialmente, a gente tem esse... eu diria que as iniciativas de fact-checking, elas são encabeçadas por veículos nativos digitais. A gente tem, por exemplo, a agência Lupa, a gente tem a agência Aos Fatos, a agência Pública, que são agências de notícias, né? Se estruturam como agências de notícias. Eles produzem fact-checking para vender para veículos de maior porte, ou então veículos, outros veículos de mídia. Obviamente, essas checagens chegam ao público, mas o foco dessas iniciativas são realmente vender checagens para veículos maiores. O que é significativo, porque no Brasil temos poucas iniciativas de financiamento de projetos como esses. Na verdade, esses veículos nativos digitais, eles buscam muito financiamento fora do país, porque realmente a gente não tem uma estrutura de financiamento da mídia, e obviamente, por uma questão editorial, esses veículos, eles não recebem publicidade. Então, realmente, no Brasil, o fact-checking feito por essas agências tem como foco principal outros veículos maiores. E tal importância que no Brasil também a Justiça Eleitoral estabeleceu uma parceria com esses veículos para combater a desinformação durante os períodos eleitorais. A partir de 2020, o foco, por motivos óbvios, passou também a ser a questão da pandemia. A gente teve também um crescimento de desinformação na área de saúde, na área de ciência, muito grande. Então, grande parte do esforço de checagem, do esforço de verificação, acabou sendo destinado a tentar combater a desinformação relativa à pandemia. Só que no Brasil, acredito que na América Latina, em vários países, mas especialmente no Brasil, o que a gente observou é um entrelaçamento entre a desinformação de caráter científico e de caráter de saúde com a desinformação científica. No Brasil, a gente teve na verdade, diversas figuras políticas que capitanearam o espalhamento de desinformação, principalmente o presidente Jair Bolsonaro. Ele chegou a cadeia nacional de televisão dizer que a Covid-19 era só uma gripe, que não causaria grandes danos, que pessoas como ele, com histórico de atleta, não precisariam se preocupar, apenas as pessoas idosas, como se as pessoas idosas fossem menos do que o resto da população. Então, o que a gente observou é que a desinformação relativa à Covid-19 ela esteve muito atrelada a um discurso de extrema-direita que tentava enquadrar a pandemia mais como um problema político do que propriamente um problema de saúde pública. E a gente nós tivemos, durante boa parte de 2020, 2021, um governo negacionista da pandemia, né? Se opôs ao uso de máscaras, se opôs ao distanciamento, e grande parte do combate à pandemia, na verdade, se deu de maneira descoordenada, a partir dos próprios estados, a partir dos próprios municípios. Inclusive, o próprio presidente Jair Bolsonaro, ele se opôs à vacinação, ele atrasou a aquisição de vacinas, ele defendeu medicamentos sem eficácia comprovada, como cloroquina, ivermectina, que foram até chamadas, em muita da desinformação que circulou na internet, como as drogas do Bolsonaro, que estariam salvando vidas. Tudo isso, obviamente, acabou dificultando o nosso combate à pandemia, tanto que o Brasil se tornou um dos epicentros da Covid-19. Durante muito tempo, foi o campeão de casos e de mortes. Nós chegamos a um número de quase 700 mil mortes por Covid-19. Esse é um número bastante elevado. Então, dentro desse cenário, o combate à desinformação, obviamente tiveram diversos atores, influenciadores digitais, jovens cientistas, tentaram encabeçar essa luta, né, que, na verdade, essa frente importante no combate à pandemia, que também é o combate à desinformação, e também tivemos o trabalho dos checadores, né, o trabalho das agências de fact-checking. E o nosso interesse era compreender, a partir da seleção, a partir desse trabalho de checagem,
tentar compreender aquilo que havia de mais relevante, algumas características da desinformação presente nesses países e fazer uma comparação com Portugal e Espanha. Dentro desse trabalho, então, a gente tomou esse recorte de um ano após o início da pandemia, nós observamos qual era o tipo de notícia falsa que estava sendo verificada, que estava sendo desmentida por esses checadores. No Brasil, a gente observou o trabalho da agência Lupa, aqui na Espanha, da Neutral, e em Portugal, do Polígrafo, né? E fizemos uma comparação de quais as notícias falsas sobre a pandemia estavam sendo desmentidas, até para compreender aquilo que havia de mais relevante, aquilo que havia de mais importante que os checadores estavam observando em cada um desses 3 países. E a nossa ideia realmente era observar quais são as semelhanças e quais são as diferenças, né? De observar aquilo que estava sendo falado sobre a Covid-19, qual a relação disso com cada cenário nacional. Então, nossa pesquisa, como eu disse, ela foi realizada um ano após a pandemia, a partir de março de 2021, com um recorte específico nas fake news verificadas, desmentidas por esses veículos, sobre a Covid-19. Então, queremos observar, por exemplo, causas, sintomas, o que estava sendo falado sobre formas de prevenção, sobre formas de tratamento. E dentro da nossa pesquisa, a gente observou algumas características que são bastante nos chamaram a atenção. O primeiro dado que a gente achou significativo em relação aos conteúdos verificados é que, apesar das diferenças metodológicas de cada checador, a gente observou uma maioria ampla de conteúdos considerados completamente falsos, né? Dentro das metodologias de checagem, você tem o verdadeiro, o falso. Apesar das suas diferenças, a gente tem algo como impreciso, descontextualizado, mais manipulado, impreciso. Mas o que a gente tem, o que a gente observou na nossa pesquisa é que a maior parte da desinformação checada, ela realmente era um conteúdo completamente fantasioso, completamente falso. E a gente também observou que isso é uma mudança de característica da desinformação que foi verificada. Um ano antes, o que a gente tinha observado a partir de outras pesquisas, bem no início da pandemia, é que você tinha muita desinformação que, na verdade, era descontextualizada ou era imprecisa, até porque, em um primeiro momento, você tinha uma dificuldade diante de um evento novo, você tinha uma dificuldade de informações que fossem realmente mais precisas. Mas passado um ano, já em março de 2021, que a gente observou é que havia uma produção massiva de desinformação que era propositalmente falsa. E como era esperado, as plataformas de rede social são um meio privilegiado para o espalhamento dessa desinformação, tanto no Brasil, quanto na Espanha, quanto em Portugal. Mas eu queria chamar a atenção disso, porque além das redes sociais terem sido um meio privilegiado, também a gente observou que formatos de texto, desinformação escrita, foi a principal meio de produção desse tipo de conteúdo. Mas eu queria chamar a atenção o seguinte: embora esses checadores também dependam das plataformas, das redes sociais para espalhar, para divulgar o seu conteúdo, a maneira como o conteúdo, a checagem se espalha é diferente da maneira como a desinformação se espalha. A desinformação, ela trafega nessas redes sociais de maneira nativa. São textos, vídeos, áudios que são publicados nas próprias redes sociais. Enquanto o conteúdo de checagem é espalhado por meio de links, que você precisa clicar, para poder ter acesso. Eu não tenho conhecimento de como isso se dá na Espanha, mas isso para o Brasil é uma diferença significativa. Por quê? Porque lá temos, a gente tem um modo de dizer que temos a internet dos ricos e temos a internet dos pobres. A internet que a gente chama, entre aspas, dos mais pobres, os pacotes que as empresas vendem mais populares, eles dão acesso gratuito a redes sociais, dão acesso gratuito a aplicativos de mensagem, mas você precisa pagar
mas para ter acesso a outros tipos de conteúdo. Então, a desinformação que se espalha, por exemplo, no WhatsApp, ela vai ser prontamente consumida. Mas nem sempre um link divulgado para você clicar e ler esse conteúdo, a maior parte da população vai, de fato, poder ter acesso. Eu não sei se aqui na Espanha isso também é tão comum, mas os conteúdos espalhados por aplicativos como WhatsApp, Telegram, acabam se espalhando muito mais e se popularizando muito mais porque são nativos dessas plataformas. Então, isso é uma diferença significativa porque a desinformação e a checagem dessa desinformação nem sempre circulam nos mesmos espaços. Nem sempre a desinformação acaba chegando nos mesmos... nem sempre a checagem acaba chegando aos mesmos espaços, aos mesmos grupos que a desinformação. Eu queria também chamar a atenção que, enfim, em relação às fontes, né? As fontes, obviamente que a desinformação não tem fontes verdadeiras, mas as fontes que acabam sendo acessadas para dar algum tipo de legitimidade a esse tipo de conteúdo, a gente também observou que na Lupa e na Neutral, na Espanha e no Brasil, que em grande parte acabam sendo falsamente atribuída essa desinformação a cientistas, tentando dar algum tipo de verniz de verdade a esse tipo de conteúdo falso. Né? Geralmente é atribuído a pesquisadores, geralmente é atribuído a universidades públicas, o que a gente não observou com tanta presença, por exemplo, em Portugal. E no Brasil, a gente também observou bastante um conteúdo muito autorreferente, muito testemunial. Por exemplo, muitas pessoas entraram sem autorização em hospitais ou espaços de saúde e filmaram alas vazias, espaços vazios, para dizer que, na verdade, os números da Covid eram falsos. O que, obviamente, era só uma questão de aquelas alas ainda não tinham sido ativadas, ou então não tinham sido... ainda não tinham começado a ser utilizadas. Sobre a questão dos temas, a gente também observou nos 3 espaços uma primazia, digamos assim, de conteúdos sobre a vacinação. Né? Houve muita desinformação sobre vacinação, tanto no Brasil, Portugal e na Espanha, mas com uma diferença significativa. Historicamente, o Brasil, isso está mudando, infelizmente, mas historicamente o Brasil ele sempre teve uma adesão muito boa aos programas de vacinação. Nós tínhamos... Antes, já chegamos a ter, até os anos de 2010, coberturas de mais de 95% das vacinas num país que tem proporções continentais. Infelizmente, esse percentual vem caindo, mas, historicamente, a gente tem uma boa adesão às vacinas. E grande parte da desinformação que a gente observou em relação à vacina da Covid-19 não era necessariamente anti-vacina. Havia muita coisa, por exemplo, de que o presidente Jair Bolsonaro estaria produzindo vacinas secretamente, ou então acusando governadores que se opuseram ao presidente Jair Bolsonaro de que eles estariam desviando vacinas, ou seja, era uma desinformação muito mais voltada para a autoridade, muito mais voltada para a figura das autoridades políticas do que propriamente sobre as vacinas. Enquanto que a gente observou, tanto em Portugal como na Espanha, que a desinformação a respeito das vacinas se dirigiam especificamente a esses produtos e para tentar atacar a credibilidade, ou a segurança, ou a eficácia desse tipo de conteúdo, como, por exemplo, que as vacinas estariam matando pessoas, alterando o DNA, causando câncer, etc. Ou seja, você tem as características culturais desses espaços, acaba também influenciando o tipo de desinformação, o conteúdo da desinformação que acaba circulando e acaba se espalhando. Assim, a gente teve pouquíssima, por exemplo, desinformação que se repetiu entre esses 3 espaços, entre esses 3 cenários nacionais. Então, a gente observa, o que a gente concluiu no nosso estudo
mas obviamente eu também posso depois conversar mais sobre ele com vocês, é que, embora a desinformação seja um fenômeno global, ela vai se relacionar muito com os contextos políticos, com os contextos sociais e econômicos de cada localidade, que a gente chama a desinformação, na verdade, como um fenômeno local, né? Ele é um fenômeno de abrangência internacional, mas ele se expressa a partir de características específicas de cada localidade. Eu só queria, então, fechar minha fala dizendo que o fact-checking, na verdade, as agências de checagem, eles são um caminho possível para a gente estudar. Não são o único, mas são um caminho possível para a gente estudar de que forma vai se estruturar a desinformação nesses diferentes países, mas o fact-checking sozinho, ele não dá conta de observar toda a desinformação, ou desmentir toda a desinformação que está circulando nas redes sociais, ou para além também das redes sociais. Mas ele nos ajuda a observar aquilo que há de mais relevante, aquilo que há de mais relevo dentro da desinformação que está sendo discutida nesses espaços. Obviamente que a gente também tem outras questões também, porque muitas agências acabam também fazendo escolhas editoriais, também acabam fazendo seus próprios métodos de seleção, mas observar esses veículos podem ser um meio interessante da gente produzir algum diagnóstico da desinformação nesses espaços nacionais. E, mais uma vez, obrigado e fico à disposição das perguntas de vocês. Muy bien, muchísimas gracias, Ivor. Y continuamos con la siguiente participante en la mesa redonda, María Sánchez, compañera en el Departamento de Periodismo, también trabaja en la UNIA. En redes sociales la podéis conocer como Cibermariquilla, que también es muy, muy activa. Y bueno, si tuviera que concentrar su presentación en una palabra, la diría que es innovación. Yo creo que es lo que tiene labrado en su ADN y todo lo que hace pues prácticamente le guía esa innovación. Es uno de los perfiles más innovadores de esta universidad. De hecho, fue nuestra guía mentora en pandemia dentro de la facultad y es asimismo una experta en transferencia y responsable de los famosos Data Bears también que también organiza aquí en Málaga. Y bueno, pues es un placer contar con ella en el proyecto que coordino sobre el impacto de la desinformación en el periodismo, donde se ha especializado fundamentalmente en el análisis de los fact-checkers y en concreto de la International Fact-Checking Network, con lo cual tiene también esa visión global y a continuación tiene la palabra para darnos más datos sobre ello. Muchas gracias, María. Bueno, muchas gracias por esa, se escucha bien, ¿no? Por esa presentación. Bueno, yo voy a utilizar PowerPoint, pero la verdad que con la maravilla de presentación que me ha hecho ya no hace falta, pero sí que aprovecho para recomendar ese proyecto de investigación en el que muchas personas de las que estamos aquí participamos, ¿no? Precisamente coordina la profesora Bella Palomo, y porque muchas de las cuestiones que voy a contaros ahora, bueno, todas en realidad, pues están enmarcadas dentro del trabajo que hemos hecho en este proyecto, ¿no? Comentábamos al principio de los datos que daba Bella, ¿no? Lo llamativo que las plataformas de verificación durante la pandemia apenas fueran conocidas, ¿no? En este sentido, Igor ha puesto mucho el foco en los contenidos. Yo voy a poner el foco más casi en la parte de emisores y de profesionales, ¿no? En describir un poco pues por qué características tienen estas plataformas de verificación dentro del ámbito latinoamericano. Ahora os contaré un poco el enfoque que hicimos en distintos trabajos y sobre todo también ver pues roles y funciones que vienen cumpliendo pues desde que llegó la pandemia a nuestras vidas y cómo han ido evolucionando a partir de ahí en los últimos años, ¿no?
En concreto, nosotros hemos estudiado, y tengo que decir también que dentro del proyecto, sobre todo con una compañera de la Universidad de Sevilla que no está aquí, con Ada, yo siempre digo que es mi hermana académica porque se llama casi como yo, Ada Sánchez González, el segundo con S, pero prácticamente somos iguales, ¿no? En cuanto a nombre. Y bueno, la mayoría de los trabajos que voy a presentar pues lo hemos hecho ambas junto también pues con otros colaboradores y participantes, ¿no? Y nos centramos, pusimos el foco pues en el caso de la International Fact Checking Network, de la IFCN, que conoceréis, que seguro que ha salido aquí, no sé, ayer perdonad que no pude estar, pero quizá haya salido ya un poquito en otras charlas, ¿no? Y bueno, básicamente dentro de la IFCN pues se hizo una especie de alianza para combatir, ¿no?, la desinformación con motivo de la COVID-19 en torno a, bueno, a varios medios, ¿no?, que participaron en esta alianza y nosotros lo analizamos, ¿no? Escogimos una muestra de unos 30 medios, están aquí simplemente, bueno, hay algunos portugueses que ya Igor comentaba en su análisis, ¿no?, y de Brasil y demás, pero la mayoría pues bueno, en español, en castellano, ¿no? Y dentro de esos medios, centrándonos pues bueno, en distintos aspectos, ¿no? Estuvimos viendo, bueno, primero lo que hicimos fue un censo pues para ver su actividad, los tipos de desinformaciones, pues bueno, desde, lo comentaba, informaciones totalmente falsas, ¿no? Algunas contradictorias, algunas pues que simplemente eran un poco concretas, ¿no? Y se prestaban a interpretaciones erróneas. Y bueno, luego también hicimos una caracterización en cuanto a tipo de empresa, en fin, todo lo que es la estructura pues, organizativa, de profesionales, ¿no?, financiación, todo eso, ¿no? Para luego ir profundizando en aspectos que nos encontramos especialmente interesantes, ¿no? Como tienen que ver con la parte de, antes ya decía la innovación, que es uno de los temas que a mí me encanta investigar, pues la innovación editorial, es decir, no solamente el qué hacían, sino el cómo lo hacían, con qué formatos, con qué, en fin, con qué narrativas, para también atraer a la audiencia y que fueran más comprensibles, porque al final creo que también es una de sus funciones, ¿no? Y bueno, también la vertiente que tenían como medios emprendedores, la parte de alfabetizadores, la alfabetización pues también lógicamente tiene que ir ligada, ¿no?, a esa función más allá del periodismo, y luego pues una parte muy tecnológica que tiene que ver con la innovación tecnológica, en concreto el uso de inteligencia artificial pues para agilizar su labor como verificadores u ofrecer, ¿por qué no?, nuevos servicios también a la ciudadanía. Bueno, voy un poquito rápido porque luego como estamos comentando, perdón si voy muy rápido y no se pierde el hilo, me lo decís. Y bueno, luego abrimos el debate, ¿no? Pero por sentar algunas conclusiones genéricas que creo que pueden servir para luego comentar, ¿no? La primera gran conclusión, que es una obviedad, ¿no?, pero por ordenar un poco la idea, ¿no?, son proyectos periodísticos innovadores. La innovación forma parte de su ADN en cuanto a organizaciones. Luego ya, pues bueno, vimos que había en general, ¿no?, unos eran mucho más pequeños, con menos recursos que otros, ¿no? Pero incluso precisamente por eso eran creativos, disruptivos a la hora de gestionar, ¿no? Y bueno, vemos pues desde proyectos en los que participan la audiencia en su financiación, otros pues que a lo mejor tienen perfiles profesionales bastante innovadores, ¿no? También apuestan mucho por la multidisciplinariedad, por la participación de expertos, ¿no?, en científicos y perfiles mucho más allá de periodistas, tecnólogos, ¿no? La innovación editorial y narrativa, ya os lo comentaba antes, lo vamos a comentar ahora un poquito más adelante con cosas más concretas, la tecnológica y la digital, pues con ese caso de inteligencia artificial y otras cuestiones que veremos. Y luego también la participación de la audiencia. Venimos de proyectos anteriores de investigación donde también nos hemos fijado mucho en la parte de audiencia activa siempre. Y bueno, y al final también son medios que se caracterizan un poco, ¿no?, porque la relación con la audiencia es mucho más cercana quizá y más colaborativa que en medios convencionales, ¿no? Bueno, funciones. Extrayendo un poco ideas más concretas, la mayoría son micromedios. Hay plataformas de dos tipos. También Igor comentaba, ¿no?, como muchos adquieren la forma de agencias de información, pues que a lo mejor tienen secciones o unidades dedicadas a verificar, ¿no? Pero hay luego otras plataformas pues que son enteramente, por así decirlo, se dedican a la verificación, ¿no? Entonces esa es una de las grandes diferencias, pero siempre al final, en unos casos y en otros, pues se caracterizan siempre por la colaboración, por ser proyectos muy colaborativos en el seno de esa red, de esa alianza de la IFCN.
Y dentro de esa colaboración, pues bueno, han surgido una serie de proyectos de innovación tecnológica, algunos de ellos como los que tenéis abajo y tal, ¿no? Como fact-chequeado, infotrición, en fin, que son proyectos de inteligencia artificial, aplicaciones y plataformas de otro tipo, donde bueno, van probando esas soluciones, ¿no? Pues para ser más ágiles y dar respuesta. Todas estas herramientas surgen especialmente, como es lógico, a partir de la pandemia. Hay algunas anteriores, pero en la investigación que hicimos nos dimos cuenta que todas son 2020, 2021, casi más bien, ¿no? Por el tema de ponerla en marcha y tal. Y bueno, y al final pues podemos decir que son referentes en cuanto a innovación, a emprendimiento, ¿no? En ese ámbito, ¿no? La segunda función o la segunda característica que podemos destacar, que tiene que ver también un poco con lo que comentábamos, ¿no? Su papel como agentes lógicamente esenciales y red colaborativa contra la desinformación. Además, con la transparencia, que es una de las cuestiones que comentaremos ahora también, de forma transparente y abierta online, ¿no? Ahí tenéis una base de datos, ¿no? Que se creó dentro de la Coronavirus Fact Check y bueno, donde se puede consultar de forma por cualquier persona interesada, no se requieren claves ni nada para hacerlo, pues bueno, una gran base de datos de todas las desinformaciones, ¿no? Las noticias, ¿no? Que llegaron, que luego pues se demostraron muchas pues falsas, inexactas, en fin, todo lo que ya comentábamos, ¿no? Clasificadas en función del país, en función de la temática, ¿no? De manera que también se puede hacer una consulta filtrada pues si nos interesa especialmente algún tema. Lo bueno que tiene esto pues que claro, al final pues los propios periodistas consultaban y muchas veces se daban cuenta de que ya había una noticia que a lo mejor les llegaba. La pandemia es local, ¿no? Que llegaba a un país y ya otro verificador de otro país había verificado y estaba ahí publicada, con lo cual pues eso ahorraba energía y fuerzas para hacer otro tipo de trabajo de verificación, ¿no? La tercera función, pues bueno, fuente de información y consulta por parte de periodistas convencionales, vamos a decirlo así. Ahora Antonio quizá tenga que aportar desde su visión del periódico, ¿no? Y medios de diversa matriz, ¿no? Aquí se produce un fenómeno, pues bueno, ahí hay algunos ejemplos, ¿no? Pues Maldita es uno de los medios aquí en España que viene colaborando pues con distintos programas televisivos y en fin con medios de otro tipo, y al final pues es una forma de que se conozca, de extender su labor a la ciudadanía, ¿no? Pero también hay algo importante que es que estos verificadores, que es lo que tenéis ahí en la diapositiva, realizan su labor conforme a ciertos criterios profesionales de transparencia, con un código de conducta por el hecho de pertenecer a esa red IFCN, ¿no? Y es lo que también los certifica como fuentes fiables para otros medios de información convencionales, ¿no? En un escenario donde muchas veces pues, la política está por encima de otro tipo de criterios y surgen pseudo verificadores interesados, ¿no? Que a lo mejor pues, el trabajo que hacen es en cierta forma cuestionable, ¿no? Esto nos lo contaban los propios profesionales de estas plataformas en una serie de entrevistas que le hicimos, ¿no? Ya voy casi terminando. La segunda gran conclusión que encontramos en nuestro análisis es que, también algo obvio, pero que creo que da pie a que debatamos, es que son mucho más que medios. Es decir, hablamos de proyectos, hablamos de plataformas donde lógicamente verificar, informar forma parte de su labor, pero también la parte de innovación social, su función social como ligado a labores pues, que tienen que ver con la alfabetización, la formación y que ahora comentaremos también, ¿no? Ahí hay un ejemplo de uno de los medios decanos que he chequeado de Argentina, que bueno, pues básicamente están liderando la red LATAM de verificadores y demás, y seguro que conocéis, con Laura Zomer al frente, y es uno de los medios no solamente más innovadores desde el punto de vista de las narrativas, del uso de redes sociales y tal, sino también esa vertiente tiene, de hecho, una de las patas tiene que ver con innovación tecnológica y otra con educación, ¿no? Tiene un proyecto de educación dentro del propio medio. Bueno, sacándolo, ¿no? Un poco esa idea, ¿no? de sus funciones más allá de las propias de los medios convencionales, en primer lugar, ¿no? Tenemos también que destacar el cómo acompañaron a la audiencia de forma personalizada durante la pandemia, asesorándolos, atendiendo sus dudas, ¿no? A través de mecanismos de interacción, pues casi siempre canales vía WhatsApp, Telegram, que también antes comentaba él, ¿no? Donde, bueno, pues fueron recibiendo y veían, al presentarlo también comentaba, ¿no? Cómo con la llegada de la COVID-19, pues bueno, fueron viendo aumentada esa demanda, ¿no? Y recibiendo cada vez más consultas, ¿no? Ahí se les proporciona una respuesta personalizada a la audiencia y
cuando hablábamos con ellos también los propios profesionales lo destacaban, ¿no? Decían que, bueno, que al final eso hacía que se fidelizaran los lectores y que se quedaran muy agradecidos porque ese tipo de servicio, vamos a llamarlo, no lo encontraban en otro lugar, ¿no? Otra de las funciones importantes pues tiene que ver con lo que adelantábamos, ¿no? Con ese empeño en crear recursos, vamos a llamarlos recursos educativos, recursos para la consulta ciudadana relacionado con la verificación, ¿no? Desde verificaciones explicadas, ¿no? Contenidos pues tipo explainer, ¿no? Como hacen algunos medios, hasta otros pues más con una finalidad más de alfabetizar, de formar para que la ciudadanía pues fuera desarrollando ciertas competencias básicas relacionadas con saber ellos, ¿no? Chequear información supuestamente falsa, ¿no? Y bueno, para eso pues las redes sociales fueron los canales estrella para realizar esta labor, sobre todo, y pensando también nos comentaban, ¿no? Su empeño en llegar a audiencias jóvenes, más allá de otro tipo de lectores, ¿no? Luego también muchos hacían una labor offline en ciertos países, ahora lo comentaremos, ¿no? Para llegar precisamente a colectivos que a lo mejor estaban excluidos de ciertas plataformas o existía esa brecha digital todavía, ¿no? En ciertos territorios. Pero ahora mismo comentando el tema de redes, ¿no? Pues bueno, casi siempre utilizan, hay ejemplos pioneros, ¿no? De uso de Twitch, en fin, de ese tipo de plataformas donde, bueno, pues ahí lo veis, ¿no? También TikTok, haciendo contenidos pues muy orientados, muy segmentados a jóvenes, ¿no? Incluso utilizando el humor, gamificación, ¿no? Narrativa de ese tipo. Y ya por último, tiene que ver también con lo que decíamos, ¿no? El hecho, ¿no? de posicionarse como formadores, pero no solamente elaborando esos recursos, sino organizando actividades formativas de diverso tipo, presenciales, con la pandemia lógicamente todo virtualizado por el propio contexto sanitario, pero a día de hoy están siendo muchas ya presenciales, ¿no? Talleres, workshops, webinars, orientados a distintos públicos, muchos a profesionales de la información, otros también a docentes, formación de formadores. Por ejemplo, Chequeado está haciendo una labor muy interesante para esto, ¿no? Pues para también llegar a los futuros periodistas y llegar, ¿por qué no?, también a las escuelas en niveles de educación obligatoria. Pero también muchas de estas iniciativas están abiertas a la ciudadanía en general, ¿no? El ejemplo que tenéis abajo a la izquierda es de un MOOC, de un curso online masivo en abierto que, bueno, hizo Chequeado durante la pandemia y que tenía un enfoque un poquito más abierto, no tan técnico. El objetivo no era aprender técnicas de verificación, ¿no? Y tal, sino, bueno, aprender un poco, pues, más el enfoque, pues eso, ¿no? Al ciudadano de a pie para que pudiera tener esa herramienta. Y bueno, también el ejemplo de Colombia Check, que también pues, utilizaba mucho la cultura del meme, ¿no? Todos los elementos de la cultura digital pues, para anunciar sus formaciones o para hacer programas formativos online como el que está ahí. Y ya pues también se desprende de lo que hemos comentado anteriormente, ¿no? Dentro de esa propia alianza, dentro del seno de la IFCN, ¿no? Han surgido proyectos colaborativos muy interesantes. Uno de los que tienen que ver con formación, el que está a la derecha, ¿no? Se ha gestado. Esto ha sido un poco después de la pandemia, tiene 1 año y pico de vida aproximadamente, en una red latinoamericana de formadores en fact-checking, que está también liderando Chequeado, donde bueno, pues se han sumado ya medios de distintos países. Están focalizándolo mucho a las escuelas de comunicación, a las facultades de comunicación, ¿no? Para intentar también, que otra cuestión, ¿no? que forme parte de los planes de estudios de periodismo, ¿no? La verificación. Pero también están haciendo pues, bueno, proyectos con otro tipo de actores y con otro tipo de organizaciones, no solamente universidades, sino pues, bueno, organizaciones privadas, ¿no? En fin, otro tipo de colectivos. Y Verfier yo creo que es un ejemplo de eso, ¿no? Que también seguro que ha salido, que conoceréis, ¿no? Y bueno, por mi parte, pues nada más, os dejo por aquí por si luego comparten la presentación y demás, por si queréis saber de dónde están sacados los datos y queréis ampliar la información, ahí están las referencias. Y nada, dar las gracias y quedar a vuestra disposición para luego el debate. Gracias. Vale, muchas gracias, María. Bueno, el caso de Verifier, Carolina Moreno
lidera la parte valenciana, así que es algo que controla un poquito. Y concluimos esta ronda inicial de intervenciones en mesa redonda. Luego, evidentemente, pasaremos a debate y abrir turno de preguntas con Antonio Méndez, que es director de Málaga Hoy, periódico del Grupo Yolí, el principal grupo de comunicación en Andalucía, sobre todo para los que venís de fuera que lo conozcáis, un grupo con 150 años ya de antigüedad y además responsable propietario de otras 9 cabeceras. Antonio no tiene la etiqueta de fact-checker, no está invitado aquí por eso, pero estoy segura que ha tenido que verificar muchos contenidos cuando ha estado trabajando en grandes medios de comunicación que quizá también os suenen, como la SER, como El País, también estuvo en EFE antes de llegar a su Málaga Hoy. Y bueno, pues tengo también la suerte de tenerlo como compañero en el departamento de periodismo, lo cual es una suerte tanto para mí como para los estudiantes. Así que bienvenido, Antonio, y tienes la palabra para comentarnos, pues no sé, María ha dicho varias veces o ha asimilado los verificadores a medios. Yo no sé cuál es tu papel en este sentido y también, por supuesto, como medio tradicional, cómo habéis vivido la pandemia y cómo os adaptasteis de forma, entiendo, brusca como todos a un escenario tan impredecible, ese famoso 13 de marzo. Gracias, Bella, y gracias por la invitación a esta jornada. Yo lo que me he preparado han sido, no sé, un puñado de titulares que se me han ido ocurriendo, además, de forma inconexa, deslavazadas, y que no sé si tendrán sentido en conjunto, pero como son titulares siempre se puede tirar de ellos, ¿no? Durante la pandemia no nos preocupó tanto la desinformación como la información, porque evidentemente cuando algo es desconocido y casi podía asimilarlo a una especie de periodismo de catástrofe, pero alargada durante más de 2 años. Ahora ya parece que seguramente algo conocemos del COVID, pero al principio no. Y recuerdo todas las de marzo, pero estaba un 28 de febrero en Sevilla, con motivo del Día de Andalucía, que celebra esta comunidad en esa fecha, en un espacio radiofónico con el consejero entonces de Salud de la Junta de Andalucía, del gobierno autónomo, que rige y que tenía las competencias de sanidad. En esta parte, en España, las competencias de sanidad están transferidas, y Jesús Aguirre nos anunció, y no era Bolsonaro, que lo haría mucho después. Por cierto, he visto que con la cantidad de jugadores brasileños que hay en España es muy fácil seguirle el portugués españolizado. La verdad es que al margen de la calidad futbolística que tienen, nos está permitiendo acercarnos de una manera sencilla a otro idioma derivado del nuestro también, lógicamente, ¿no? Decía que entonces Jesús Aguirre nos anunció que aquello era una gripe, un poquito más que una gripe. En fin, lógicamente cuando te enfrentas a esa incertidumbre de qué transmites a la audiencia, si relativizas o no, el punto de partida no fue muy bueno. Insisto, Bolsonaro luego, como Trump, como Boris Johnson, actuaron por el mismo camino. En este caso no había un condimento ideológico, sino sencillamente un desconocimiento que la administración reacciona quitándole importancia. El primero de los contagios fue aquí en Andalucía, fue aquí en Málaga, un empresario, un bancario sevillano que se traslada a Marbella, y ahí empiezas a aparecer algo que ha conllevado la enfermedad, que es, al final no estoy haciendo los titulares, me voy a tener que es el estigma. ¿Cómo se ha contagiado? Estuvo en un tablao flamenco. Entonces no fue trabajando. El estigma que acompañó mucho tiempo a la enfermedad, el miedo a decir que uno había contraído el COVID. Cuanto más relevante el personaje, la petición de discrecionalidad, de que no trascendiera
Esa fue la enfermedad. Es decir, no sé si es comparable, pero de alguna manera a un estigma se me ocurre parecido al SIDA en la primera reacción. El periódico, Bella, me preguntabas. Bueno, nosotros hemos creado un grupo de WhatsApp con motivo de inundaciones o una situación totalmente bueno, que no tenía calificación, como fue el caso de un niño que quedó atrapado en un pozo y que nos obligó a mantener una guardia durante varias semanas de 24 horas. Y entonces esa coordinación fue la que logramos activar. Lógicamente, de un día para otro, de una hora para otra, todo el mundo a sus casas, tiempo de ingenieros, de informáticos, de cambiar drásticamente la rutina. Los periódicos siguen saliendo de una demanda de información inaudita, de convertir la redacción especializada, aunque nuestra redacción es pequeña, pero sí que tenía partes cualificadas de especialización de temas, todos dedicados a la pandemia, aunque lógicamente con la persona que conocía sanidad, de alguna manera erigiéndose en esa cabeza capaz de comenzar a ser el primer filtro ante las posibles desinformaciones que pudiéramos estar aportando en la propia redacción, con nuestros conocimientos, porque no éramos expertos en materia de sanidad. Y comportamiento de la administración pública, pues por una parte, sobreabundancia de datos. Ahora está muy de moda, aquí tengo a mi compañera Laura Teruel, y a mí me encantan desde hace muchísimos años, entonces no le llamamos así, lo del periodismo de datos. Eso está perfecto, porque bueno, tienes muchos datos estadísticos. Por la otra parte, el interés de las administraciones públicas, que lógicamente más allá lo que persiguen es que sus gobiernos no se vean mermados en popularidad, no se vean mermados en lo que es el castigo por una pésima gestión, pues la primera reacción es evitar filtraciones. Que no se sepa, que se sepa lo menos posible, que acudamos siempre a las fuentes oficiales y las fuentes oficiales efectivamente nos suministraban multitud de datos estadísticos. ¿Eso qué pasa? Pues que uno de los criterios de noticiabilidad, que son en primero, no sé si nos acordaremos de eso, según la clasificación, te dice lo de la emoción. Con los datos estadísticos, 10%, 15%, 20% más, han bajado, 3%. Acabas perdiendo el norte de lo que tiene que hacer el periodismo. Y eso es una de las primeras autocríticas que voy a intentar hacer aquí, que hay alguna más, que es contar las historias y contar la realidad de lo que está pasando. Sí, contábamos una realidad estadística. En fin, ese es un poco el comportamiento, insisto, de la administración pública en esas historias. Poco hablábamos de la muerte y sus casos, poco de los familiares que no podían despedirse, poco de los protocolos de los hospitales que se venden como inevitables y que no, en principio no tenían que ser así, o al menos no se cuestionaban. En definitiva, las historias humanas quedaban un poco marginadas, sobre todo durante los primeros meses. Luego, en otro titular, palabras nuevas, tecnicismos, doblar la curva, triaje, resiliencia, confinado, disnea, una sofisticación también del lenguaje que de pronto la hacemos propia y que no deja de ser un lenguaje también incorporado por la propia administración para alejar a las audiencias y que compramos los periodistas al principio hasta incorporarlos porque formaban parte de nuestras rutinas a la hora de transmitir los textos. Sobre el tema este en concreto, pues filtro de informaciones y riesgo de caer en el alarmismo, evidentemente estaba, o de no contar la realidad ante una situación desbordada, una dicotomía donde la decisión general, y no me quiero arrogar la portavocía de todos los medios, o al menos no los medios de aquí, creo que optamos bastante más por la prudencia, sacrificando cosas que nos llegaban. Ante una sociedad que estaba también confinada, que efectivamente había incrementado una demanda de una manera espectacular de contar cosas sobre el COVID, eso también te provoca que puedas caer en
algunos aspectos de las desinformaciones. Laura Torres nos podría decir el tipo de desinformación, es decir, que en este caso no por la intencionalidad de desinformar, sino porque tienes una gran demanda, pero realmente no están pasando cosas para que tú puedas contar. Pondríamos el ejemplo de la guerra de Ucrania. Efectivamente, podemos ver todos los días cantidad de comentarios, de declaraciones de supuestos expertos que, si las combinamos en cuestión de pocas horas, están diciendo lo contrario con la misma tranquilidad y presentados con esa calificación de auténticos expertos en conflictos, con sus biografías, con sus reconocimientos, pero están diciendo, bueno, pues una cosa y absolutamente la opuesta. Eso nos pasaba también durante el COVID. Tú tenías que contar, que informar cosas, porque existía esa demanda, y si el lector, si tu audiencia no la veía en tu medio, buscaba otra, es decir, en definitiva, una situación de exigencia. Y ya voy acabando. Como crítica también al comportamiento de gobiernos. El COVID también sirvió para la propaganda política, propaganda que también muchas veces compramos. Pongo el ejemplo, en el caso de Málaga, se construyó un hospital de campaña porque en Madrid en IFEMA se había construido otro hospital. Aquí la administración autónoma pues no quería ser menos, con 200 camas, y resulta que había un hospital con 200 camas totalmente cerrado y preparado. Hospital que ahora va a incorporar la administración autónoma, pero entonces queda mucho mejor del grado de eficiencia, del grado de capacidad de gestión, pues ser capaces de habilitar en un pabellón deportivo, como es aquí cercano el de Carranque, un hospital de campaña para estar previsto por si los casos llegaban a no sé cuántos mil por mil. Nunca se empleó el hospital de campaña, sí se inauguró, sí se permitieron los vídeos y las fotos, como algunas otras actuaciones también novedosas que no quiero, en fin, no quiero criticar más. La competencia política existió con los datos comparativos, siempre entre comunidades, con las decisiones de gestión de anticipación, con la pugna partidista, del desgaste de un gobierno u otro gobierno, de si yo lo hago mejor que el tuyo, si aquí en Málaga, ¿por qué vamos a tener más casos que en Granada? Si resulta que los de Granada, los comportamientos, en definitiva, yo creo que nos ha servido esta experiencia, en fin, de máxima situación de estrés a la que hemos estado sometidos toda la sociedad, y que ahora habrá que analizar con mucha mayor tranquilidad en los próximos años para ver qué consecuencias. Antes escuchaba la mesa redonda, pues comportamientos que acabamos de incorporar o que hemos incorporado a nuestra forma cotidiana, pero también en el consumo o en el comportamiento humano de nuestras rutinas. Creo que habrá que darle un poco de tiempo. Son, como digo, algunos de los titulares que así me han sobrevenido de golpe o a bote pronto sobre lo que he pensado del COVID. Efectivamente, pues ha habido casos claros de desinformación. Si navegas en un mar donde realmente casi todo es difícil de contrastar, ¿qué haces? ¿Te dedicas a desmentir? ¿Cuándo lo hacíamos? Pues lo hacíamos seguramente cuando alcanzaban una cierta viralidad cuestiones que realmente eran muy peligrosas. Pero eso es, insisto, la otra parte del comportamiento de las audiencias. Si no lo desmientes, es verdad. Bueno, ¿cómo puedes dedicarte a desmentir? Es que no hubiéramos hecho otra cosa que estar desmintiendo constantemente todo lo que venía circulando, pero es que ahora mismo sería igual. Claro, entonces es una pandemia, ahora a lo mejor no nos puede porque los temas son más banales, ¿no? Pero en definitiva, creo que el periodismo entonces, como ahora, tiene una misión que es contrastar, comprobar la veracidad de lo que tenías que publicar, y eso es un objeto que sigue desde hace 40 años y lo seguirá en los próximos 20.